Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 3, verso número 8, parte B del versículo número 8. Ahí vamos a continuar. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Decíamos 8 días, la palabra provocación significa irritación. Y esa palabra se deriva de otra del griego, o sea, son unas palabras que se van derivando, que significa exasperar o provocar. La palabra provocación. Y la palabra tentación significa poner a prueba. Ok, el contexto es, en el verso número 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy la voz de Dios. Ese es el contexto. No endurezcáis vuestros corazones. Entonces podemos empezar a entender que el endurecimiento del corazón es por desatender la guía del Espíritu Santo. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, es muy delicado para nosotros, para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. O sea, es una bendición, es una gracia de Dios el que nos haya dado el Espíritu de Dios en el momento de nacer de nuevo para conducirnos en esta vida complicada, difícil, que es la de creyente, ¿no? O sea, seguimos habitando un cuerpo que nos induce al pecado y que el mundo viene a esa parte y nos quiere seducir, nos quiere arrastrar. Entonces, lo que estamos viendo es el ejemplo, ¿sí?, del pueblo de Israel que toma el escritor de Hebreos para enseñarnos las consecuencias que puede haber en nuestra vida a la desatención del Espíritu Santo. Entonces, aquí en Hebreos dice que el endurecimiento, que es la desatención a la voz de Dios, es una provocación a Dios. O sea, es algo serio esto, ¿no? No es como desobedezco y no pasa nada. O sea, yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Es cuando Dios nos habla y damos la espalda y no obedecemos, entonces provocamos a Dios. Ahora, vamos a entender esto. Dios no puede ser provocado, Dios no puede... ¿Sí me explico? Pero el escritor de Hebreos nos está llevando a la verdadera intención que hay detrás de esto, ¿no? Ahora, la palabra tentación, que significa literalmente poner a prueba, sí. Sabemos que el desierto, o sea, lo que Dios nos permite en la vida, es para que sea manifestado lo que hay en nuestro corazón, pero aquí hay algo que quiero que anoten, para que nosotros nos demos cuenta. O sea, porque Dios no necesita meternos al desierto, ¿sí me explico? Probarnos, Él lo sabe. Pero en la medida de nuestra respuesta nos vamos a dar cuenta de qué hay en nuestro corazón. Y puede tener dos caminos, endurecimiento o fortalecimiento. O sea, el endurecimiento es serio y el fortalecimiento es confianza, se afirma nuestra confianza en Dios. Entonces, cuando respondemos con incredulidad, hay resistencia, hay desobediencia. O sea, el no creer no nomás es no creo. Hay una resistencia, hay una desobediencia. ¿Qué? A su palabra. ¿Por qué a su palabra? Porque ¿qué es lo que toma el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Y ese acto se constituye tentar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, es, a ver, Señor, si es cierto, ¿no? Es como una expresión, ¿no? Tú dices que sí, pero a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y este lugar, como lo vimos, se conoce como el lugar de Meriba y Mashá. Ahí el pueblo fue donde se quejó contra Dios, pero la queja ¿a quién le puso? A Moisés, ¿no?
Fue tanto la inconformidad del pueblo de Israel en ese momento que hasta Moisés tuvo temor de su propia vida, ¿no? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17, verso número 7. Éxodo 17, versículo número 7. Éxodo 17, 7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué fuerte expresión, ¿no? ¿Está Dios entre nosotros o no? Sí, a veces nuestro corazón es bien rudo, ¿no? Lo decía yo en el lunes, ¿no? De lo que estamos viviendo, muchos dicen, ¿dónde está Dios? Pues aquí, tratándonos, haciéndonos probar nuestra fidelidad a la obra, ¿no? Pues eso es bien importante. Dice el verso número 9, avanzamos. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Híjole. De entrada vemos que hay consecuencias, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvieron que ver las obras de Dios en el desierto? 40 años. La palabra tentaron del griego significa incitar. La palabra probaron significa saber para distinguir en el camino de probar. En el camino ¿será cierto? Y la palabra vieron del griego significa conocer, entender. Ahí ponle conocer y entender a la mala, ¿no? Es que es una realidad. O sea, Dios es bueno. ¿Cuántos decimos que sí? Y a veces lo tentamos como si no fuera bueno, ¿no? Fuerte esto. ¿Qué es lo que hizo Dios aquí en el verso número 9? Lo primero que muestra a Dios es su misericordia, como la tiene con nosotros. Él no rechazó al pueblo inmediatamente, sino mostró su misericordia. Y ese síntoma que ellos tenían de provocación y tentación a Dios duró 40 años. Por eso fueron cayendo uno tras otro. ¿Te fijas? O sea, vamos a ir viendo esto. Cayeron unos tras otros. Entonces, como decíamos hace 8 días, la prueba es para que nuestra fe sea probada, no para probar a Dios. Dios no necesita ser probado. Él es Dios. Pero sin embargo mostró su misericordia que durante esos 40 años, y tenemos que entender esos 40 años de provocación y tentación a Dios, Dios les suplió su comida, su bebida, todo lo que ellos querían hacer. Esa es la gracia de Dios para nuestra vida. Pero por eso no debemos extendernos hacia la gracia, ¿no? O sea, Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, que la gracia es ocasión para pecar, dice, en ninguna manera. Entonces, aquí es un llamado de atención a muchos de nosotros, ¿no? Que andamos haciendo cosas y la gracia de Dios no nos da, pero al final puede venir. Entonces, en ese lugar, Meriba y Mashá, fue donde se inició la inconformidad que los llevó a la incredulidad y los llevó a abusar de la paciencia de Dios. O sea, podemos decir que ahí se manifestaron los síntomas y en 40 años se desarrolló el mal. O sea, todo tiene un proceso, ¿no? Por eso necesitamos estar constantemente revisando nuestro caminar con Dios. Constante, ir a Dios, el Espíritu de Dios.
para que no seamos como este pueblo que utilicemos la paciencia y la providencia de Dios para nuestro mal. El pueblo lo hizo 40 años. Al final, fíjate, no llegaron. Pero no llegaron porque Dios los haya dejado de sustentar, los haya dejado de proveer, sino por ellos. O sea, aquí, anótala ahí, todo lo que generamos, lo obtenemos. Todo lo que el hombre cosecha, lo obtiene. Es bien fuerte esto, ¿eh? O sea, ahorita no puede pasar nada y no puedes ver nada, pero en el paso del tiempo sí. Vamos al libro de Números, capítulo 16, verso número 31. Números 16, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Mira, hay una de las cosas más tristes que hoy se gesta en la iglesia. Cuando leemos pasajes como este de Números 16, lo primero que viene a justificar nuestros actos es decir: es que eso fue en el Antiguo Testamento. Ese era como era otro Dios. Pues yo quiero decirles a los que piensan así que es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del presente. Y ese Dios que hace ese juicio en ese momento es un Dios, el mismo Dios paciente para con nosotros. Pero las mismas consecuencias las vamos a obtener si seguimos en la obstinación de tentar a Dios, de ser desobedientes, de no escuchar la voz de Dios. Y esto es algo que tenemos que reflexionar. No nos dejemos llevar por la corriente de pensamiento que hoy gobierna la iglesia. Eres creyente, Dios es amor, Dios es paciente, tranquilos. O sea, somos creyentes, hay que tener temor de nuestra vida delante de Dios. Y tenemos que estar reflexionando constantemente esto. Porque esto algún día, si no corregimos, nos va a alcanzar. Y es algo lamentable. O sea, no es... Hoy todo este concepto es que ese Dios no es concebible en el Nuevo Testamento, porque la palabra favorita hoy del cristiano es la gracia. Si estamos bajo la gracia, pero la gracia principalmente opera para salvación. Y hoy está, y ese mismo Dios misericordioso que habló, que guió al pueblo, que fue paciente con el pueblo, es el mismo Dios paciente hoy con nosotros, contigo y conmigo. Porque si nos devolviera conforme a nuestras maldades, no, ya no estaría. Yo creo que ya se había tragado a media congregación aquí, a todos nosotros. Pero no abusemos, escúchame, no abusemos. O sea, no te dejes llevar por lo que ves y dices: no pasa nada, y vi a Mengano. No te dejes llevar. Porque a lo mejor ese que está haciendo de las suyas ni creyentes. Entonces lo único que le espera es un juicio. Sí, porque al que recibe Dios como hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Y hoy con tanto relajamiento, mira, hoy hay tanto relajamiento en la iglesia que el trigo y la cizaña crece fácilmente. Si viviéramos en los tiempos bíblicos donde te costaba la vida ser creyente, ya veríamos. Pero hoy, como hace tiempo se puso de moda ser creyente, ¿no? Hace tiempo se puso de moda el pescadito en el coche y versículos en la puerta de tu casa. Y yo insisto, todas esas canciones que se dan, que se escuchan, pura motivación, fue un tiempo muy difícil. Hoy estamos en una realidad. ¿Sí? Mucha gente en esa época de los 80s, 90, que eran multitudes, que llenaban estadios, que iban a conciertos, dime dónde están hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde están sus hijos, sus familias? Entonces, algo pasó, ¿no?
Algo pasó. Porque te voy a decir, la Biblia siempre ha hablado de remanentes. A Cristo lo siguieron multitudes. Y cuando empezaba a hablar y empezaba a confrontar, se iban yendo. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar, porque hay muchas corrientes de pensamiento en la iglesia moderna a donde hacen muchas cosas y infunden muchas cosas, pero en realidad dices, ¿qué está pasando, no? Dice el verso número 10. Mira, aquí está el punto. Dice, a causa de lo cual, está hablando Dios, me disgusté. Esa palabra disgusté significa sentirse indignado contra. Escúchame bien esto. ¿Por qué Dios se siente indignado de que sus hijos desobedezcan? Porque nos ha dado todo para poder obedecer. ¿Y sabes qué significa todo? El Espíritu de Dios, el que está trabajando contigo, el que te habla, el que te hace sensible al pecado. Si te cauterizas hacia Él, si te endureces tu corazón, ya no hay más que hacer. Si a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Entonces, esa palabra disgusté significa sentirse indignado contra. Y lo que vamos a ver aquí es el disgusto de Dios. Esta palabra, aunque tiene esa definición, sentirse indignado, en el contexto griego es una palabra que tiene mucha fuerza. Habla de ira, de enojo, de indignación. Y obviamente, por lo que Dios ha hecho en ti y en mí, nuestra vida debería ser una vida que agrade a Dios, no que lo disguste. Pues, a pesar de lo que somos, de nuestro pecado, de todo lo que somos tú y yo, la obra que Dios ha hecho en ti y en mí, el nacer de nuevo, el Espíritu de Dios, es suficiente para poder agradar a Dios. Yo lo decía el jueves, hablando de las finanzas. La iglesia cree que solamente a Dios le corresponde el 10% porque es lo que se le da. Y dicen muchos, yo con el 90% hago lo que quiera. Ten mucho cuidado. Porque todo le pertenece a Dios. Y lo voy a hablar dentro de 8 días. El 10 es el piso, que para muchos es el extracielo. Es el piso, porque hablamos de un agradecimiento. Entonces nuestra vida debe ser una vida que agrade a Dios. Vamos al Salmo 149, verso número 1. Salmo 149, versículo número 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Te suena? ¿Te suena esa palabra? A ver, échate un cántico nuevo. Ni idea. O sea, está hablando de obediencia. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Y sabes cuál es la expresión más grande de Dios? Es ese amor a un pueblo, a unos seres como tú y yo, la obra de Cristo. Es la expresión más grande. Y tenemos que vivirla. Vamos a verlo, el paralelo. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso número 14. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo número 14.
Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, regresemos entonces a la parte del versículo 10 de la carta de los Hebreos. Dice, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Lo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho Dios en nosotros, debe de ser algo que agrade a Dios, porque nos ha dado todo. Siempre nos ha dado lo suficiente para poder caminar rectamente. Pero aquí tiene que ver mucho con qué escucho, con qué estoy influenciado, cuál es mi intención en mi corazón. Porque también si me rodeo de personas que viven en esa ligereza dentro del mismo cuerpo de Cristo, pues voy a hacer igual. Tienes que relacionarte con hermanos en la fe que te están llevando al crecimiento. O sea, nosotros como seres humanos somos seres de asociarnos con más. O sea, si tú tienes que buscar, tienes que orar a Dios, Señor, ayúdame a caminar contigo supliendo muchas cosas. Y esas cosas, muchas de ellas es que te asocies con hermanos que te ayuden a orar, que te ayuden a permanecer firme en la vida de fe delante de Dios, no en la ligereza que hoy se vive. Sí, porque hoy se vive con mucha ligereza. Por eso dice el verso 9-10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y había un disgusto de parte de Dios porque ellos no estaban respondiendo a la guía de Dios. ¿Cuál era la guía de Dios en este momento? En la noche era el fuego y en el día era la nube que los estaba guiando. No querían. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que nuestra vida sea de grato olor. Pero fíjate, aquí anótala ahí, como dice Corintios. Para que haya un grato olor tiene que haber un sacrificio. Ese es el contexto. ¿Sí? Un sacrificio que agrade a Dios. Entonces, para que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios, tenemos que sacrificar nuestra carne, nuestra maldad, todos nuestros deseos. Por eso tenemos que entender esto. Hay que entregarnos a Dios. Y dice la parte B del versículo número 10. Y dije, o sea, Dios está respondiendo, siempre andan vagando en su corazón. La palabra vagando del griego significa engañar, significa descarriar, significa seducir. La carne siempre nos va a descarriar, a seducir, a engañar. El mundo también lo va a hacer. Te va a hacer creer que es de Dios cuando no es de Dios las cosas. Ahora fíjate, leamos con cuidado lo que dice. Y siempre andan vagando en donde, en su, ¿qué dice? Corazón. El corazón es el centro donde emanan todas las cosas. Y el corazón que no está sensible a la voz de Dios siempre se va a desviar, siempre. Esa es la tendencia tuya y mía, siempre. Nos va a llevar fuera de los propósitos de Dios. Lo que literalmente conocemos como los apetitos carnales, ¿no? Las distracciones del mundo. Entonces el enemigo sabe dónde trabajar, en la carne. Y utiliza el mundo para eso. Es fuerte esto. Y tendremos esa lucha constante, sí.
permanente. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, verso número 6. Isaías 53, versículo número 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo qué? Como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Principalmente tomamos para lo que estamos viendo la primera parte de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Entonces, el andar vagando, el andar engañando, seduciéndonos, descarriándonos, trae consecuencias. Entonces imagínate si esa era la condición de los hombres sin Dios, imagínate nosotros que estamos en Cristo, al momento de no ser guiados por el Espíritu de Dios, nuestra tendencia natural es regresar a lo que éramos antes. Eso es algo bien importante. O sea, en esta vida espiritual, si quieres anotarla ahí, no hay puntos intermedios. O caminamos con Dios o caminamos en nuestra carne. No hay medio, ¿eh? O sea, ese es el engaño, ¿no? Ese es el engaño que viene del mundo. No hay absolutos, todo es relativo. Puede ser medio cristiano, medio mundano, no. O sea, quiero que lo meditemos porque es serio esto. Entonces, ¿y es posible engañarnos a nosotros mismos? Sí. Podemos estar aparentemente muy bien, ¿no? Podemos buscar de Dios según nosotros, ¿no? Podemos redoblar esfuerzos según nosotros, pero todo es externo, nada es interno. O sea, vivir fuera de la guía del Espíritu Santo es vivir en incredulidad a Dios, que es lo que vive el mundo, ¿no? Aunque el Espíritu de Dios está convenciendo al mundo de pecado, de juicio, de justicia y no lo entienden, no lo perciben. Pero nosotros como creyentes, teniendo el Espíritu Santo, si nosotros dejamos de ser guiados por el Espíritu de Dios, ahí empieza a haber incredulidad en nosotros y esa incredulidad nos lleva al endurecimiento. Y nos lleva a andar vagando en nuestro corazón. O sea, si quieres anotarla ahí, así literal, por eso es tanto lo que hemos estado hablando. Vivir en hipocresía. O sea, digo una cosa y soy otra. Y eso es serio. O sea, tú puedes decirme que eres bien cristiano, pero tu vida no tiene que estar fuera de la voluntad de Dios. Y eso es algo serio. Y sigue avanzando, dice ahí el texto, dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esa palabra conocido del griego significa comprender. Significa comprender, significa conocimiento. Y la palabra caminos significa proceder. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Darnos a conocer la voluntad de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. O sea,
el que te hace entender, el que te hace la palabra viva cuando la lees. O sea, la Biblia pues, es un libro, ¿estás de acuerdo? Pero cuando toma vida ese libro, cuando el Espíritu de Dios te lo da. O sea, y esa vida o esa capacidad de conocer, de discernir, de entender, es un regalo de Dios a todos sus hijos, a todos los que han nacido de nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, una persona que no ha sido regenerada, pues no conoce los caminos de Dios. O sea, no comprende, no hay conocimiento, no sabe cuál es el proceder de Dios. Pero una persona que ha nacido de nuevo, sí, porque está expuesta a la palabra de Dios y tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí, leamos con cuidado, dice, y siempre han andado vagando en su corazón, o sea, ese vagar, ese andar en doble ánimo, por decirlo, esa palabra vagando que significa engañarse a sí mismo, en su corazón, nos lleva a desconocer los propósitos de Dios, el proceder de Dios. Ahora, aquí puede aplicar a unas personas que no han conocido porque no son creyentes, pero en el contexto él viene hablando acerca del pueblo de Israel, al pueblo que sacó de Egipto, que están endurecidos, y nos lleva a nosotros a entender que el endurecimiento del corazón nos lleva a la incredulidad, y la incredulidad es desconocer los propósitos, el proceder de Dios. O sea, yo no lo comprendo. O sea, cuando Dios me habla de perdón, yo no puedo entender el significado, la profundidad del perdón que Dios me está solicitando. ¿Por qué? Porque yo estoy endureciendo mi corazón, aunque yo ya recibí el perdón de Dios. O sea, yo soy hijo, ¿por qué? Porque recibí el perdón de Dios. Pero cuando me dice Dios, extiende ese perdón hacia otros, dices, no, espérate. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Estoy endureciendo mi corazón, estoy vagando en mi camino, ¿sí? Y no entiendo el proceder de Dios, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Primeramente, a lo mejor si esa persona no es nacida de nuevo, que alcance salvación. Yo soy el instrumento para esa salvación. Entonces, pudiera ser que su profesión de fe no fue genuina, la que iniciaron aquí tomando el contexto de la historia de Israel, pero también tenemos que entender que aquellos que hemos sido redimidos, si no escuchamos la voz de Dios, nos vamos endureciendo y vamos nosotros dejando de ver o entender el proceder de Dios. O sea, lo que Él nos está llevando, ¿no? O sea, esta palabra caminos obviamente significa ruta, una distancia, un modo, un medio para llegar. Y es cuando ahora sí, literalmente podemos decir, es cuando la voz de Dios se vuelve vacía para nosotros, ¿no? Como que no tiene esa implicación. En el contexto de Israel, ellos no entendían el proceder de Dios porque su corazón seguía estando ¿en dónde? En Egipto. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, en mi corazón debe de estar el hacer la voluntad de Dios. Por eso siempre andan vagando en su corazón. Y aquí ya en el último versículo, en el versículo número 11, pues Dios da el veredicto, ¿no? Un veredicto bien fuerte, ¿no? Una situación que nos dice, por tanto, dice el versículo número 11, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, cuando dice juré, aquí hay algo bien importante.
en el contexto que está ahí, cuando habla de Dios, habla de un veredicto que no va a ser cambiado. O sea, quiero que entendamos esto. Dios no va a cambiar en cuanto a nuestra desobediencia. Aunque extiende su gracia, aunque extiende su misericordia, aunque no nos regresa conforme a lo que merecemos, no va a cambiar su veredicto, que es en cuanto a la desobediencia. Eso tenemos que tener claro. Las decisiones de Dios son totalmente firmes, no cambia. Él es inmutable. O sea, Él respalda su palabra totalmente. Cuando tú y yo encontramos una exhortación, un principio en la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios te hace entender, ¿qué tienes que hacerlo? Aplicarlo. Dios no va a retardar. O sea, volvemos al punto. Es que a veces vemos el comportamiento de otros y decimos, bueno, a él no le fue tan mal. ¿Y estás seguro que aquel que aunque esté aquí, venga, participe, es creyente? El que lo sabe verdaderamente quién es, Dios. A lo mejor está aquí y ha adoptado el patrón de cristiano. Habla como cristiano, se conduce como cristiano. Eso cualquiera lo puede hacer. Tú lo ves y dices, bueno, pues no le pasó nada. Entonces tomas ese ejemplo y dices, pues yo veo que a él hizo de las suyas y pues no. Entonces nosotros tenemos que estar siempre puestos los ojos en quién, en Dios, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces tú a lo mejor dices, bueno, pues yo lo veo aquí, veo que viene y pues no le pasó. Bueno, no sabemos si en el fondo era lo que estaba aconteciendo con Israel. No todos los que salieron eran creyentes. O sea, habían salido por conveniencia, habían salido políticamente bueno, era una buena opción. Pero ¿dónde estaba su corazón? En Egipto. Entonces, la incredulidad nos regresa a esa condición. Entonces ellos estuvieron 40 años en el desierto. Esos 40 años demuestran la paciencia de Dios con un pueblo rebelde. Pudieron ver la fidelidad de Dios de sus obras. Y sin embargo, durante esos 40 años, ellos siguieron respondiendo con infidelidad e incredulidad, hasta que llegó el momento que dijo Dios, hasta aquí. Y la historia nos da cómo iban cayendo. Mira, vamos a leer un poquito. Vamos al libro de Números, capítulo 14, verso número 7. Números 14, 7. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No las temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Sí saben? Ya recuerdan este pasaje, o sea, dijeron, no, vamos a matar, o sea, fue los que fueron a ver, regresa, le dice, ¿sabes qué? Mira, esto está, la bendición de Dios está ahí. ¿Y qué hizo el pueblo? Todo lo contrario, ¿no? Ahora, es lo mismo cuando tú, decía en ese momento, te vas a rodear de gente que te está ayudando a crecer, ¿sí? Y es bien importante, pero cuando tú te das cuenta que a lo contrario, tú vas y exhortas a alguien en su proceder y esa persona te responde peor, pues te das la evidencia que esa persona no es. Era lo que aquí estaban mostrando, ¿no? Ellos, a pesar de lo que estaban viendo y oyendo, había incredulidad en su corazón. Entonces, por eso dice el verso número 11, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán, dice, en mi reposo. A esos 10 hombres que mandaron, no les creyeron. Y
su incredulidad, como leímos ahí en ese pasaje de Números, los llevó a una respuesta terrible. No, vamos a matarlos, están locos estos, ¿no? Ellos querían regresar ¿a dónde? A Egipto. Sigamos leyendo, mira, vamos a seguir leyendo. Ahí el Números 14, verso número 20. Números 14, verso número 20, dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado, dice, la verá. Fuertes palabras están escritas aquí. A mí lo que me lleva mucho la atención es la parte final del versículo número 22. Ahí está la clave. Y no han oído, dice, mi voz. La paciencia de Dios, si quieres anotarla ahí, por mucho que desconozcamos, tiene un límite. No exageremos en esa paciencia. Es bien importante esto. En el verso número 11, ahí del capítulo 14 de Números, dice lo siguiente, 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hoy tú y yo podemos comprobar en nuestra propia vida la misericordia de Dios para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Todos. Pero eso no es un medio para tentar a Dios. No exageremos. No te vayas con la idea de que no pasa nada. O sea, tiene que haber temor en tu corazón. Tiene que haber esa reflexión: Señor, ayúdame porque no me quiero salir del redil. Y ahí es donde está la prueba para nosotros, ¿no? Con todo lo que hemos visto de Dios, ¿creemos en su voluntad? ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Creemos en su misericordia? Sí, totalmente, ¿no? Y supuestamente hoy muchos ante la prueba claudican su fe. Muchos de los que hoy están dentro de las congregaciones, cuando viene el tiempo de desierto a sus vidas, se van, se diluyen totalmente. Y es precisamente porque no están fundados en la confianza con Dios. La prueba o la escasez o el desierto es para afianzarnos. Y siempre que llega es porque la necesitamos. Siempre. Y Dios no se equivoca. Son para que nuestra fe sea auténtica, firme. A veces cuesta mucho trabajo perseverar en medio de eso. Mucho trabajo, no es fácil. Más cuando Dios te mete en el desierto, en la parte del silencio, ¿no? En la parte donde te mete Dios, en el silencio de Él, y te aleja de mucha gente. Pasas mucho tiempo solo. No, pareciera que hasta el perrito que tienes ya no quiere estar ni contigo, ¿no? Y Dios ahí hablándote y esperando, pero tu fe está siendo probada, afirmándote. Señor, verdaderamente quiero hacer tu voluntad. Verdaderamente quiero entender tu voluntad para mi vida, para seguir adelante, porque yo sé que si no corrijo, pues me voy a salir del redil tarde que temprano, ¿no? Y Dios lo sabe. Por eso dice el verso número 12, mirad, hermanos, aquí ya llegamos
a la exhortación al presente, ¿no? O sea, vivimos la historia, ¿no? La historia fuerte, ¿no? La historia trágica, la historia de un juicio de Dios, la historia donde Dios dice, ya está aquí, mira, fíjate qué tremendo, ¿no? Todavía al final manda a 10 y le dice, vean y tráiganle a la iglesia lo que les voy a dar. Y la iglesia dice, no, bueno, el pueblo de Israel dice, Hebreos 13:12, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios que dice, vivo. Ahora aquí vamos a entender, ya aquí entramos a la exhortación directa que se conoce como la apostasía. O sea, ya el ejemplo de Israel está. Podemos decir que muchos que salieron de Israel no eran ni caminaban ni andaban, ¿no? Ahí. Pero ya a partir del verso número 12, si te fijas, el lenguaje del escritor cambia. Mirar qué dice, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los redimidos, los que están en Cristo. O sea, no está diciendo, y aquí ya puso el ejemplo, o sea, ya puso el ejemplo de Israel. Ya podemos nosotros analizar el ejemplo de Israel y decir, bueno, es que muchos no eran creyentes, sí, está bien. Y por eso se comportaron con Moisés y se quejaron y su corazón estaba, ok, sí, ahí está el ejemplo. Pero en el presente le está hablando a creyentes perseguidos, creyentes probados seriamente, creyentes que en ese momento de este tiempo, la persecución a la iglesia había traído que la iglesia se enfriara de buscar a Dios. Entonces, a partir del verso 12, se centra hacia el presente. Se puede haber en nosotros un corazón malo de incredulidad siendo creyentes. Sí, el contexto es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. O sea, ese es el peligro presente. O sea, aquí entendamos un punto, porque muchos dicen, es que la salvación no se pierde. No, en cuanto a Dios no se pierde. Es seguro, o sea, Él extendió la salvación en su gracia y su misericordia en nuestra vida plenamente. No se equivocó al llamarnos para ser hijos. Pero la respuesta que damos nosotros es nuestra constancia, nuestra posición delante de Dios. Yo debo de creer constantemente en la voluntad de Dios. O sea, ¿cada cuándo te habla el Espíritu de Dios? Todo el tiempo. Así como durante 40 años nunca se apartó Dios, en este peregrinaje para ti y para mí, jamás se va a apartar Dios. O sea, no te va a dejar de hablar, no te va a dejar de guiar, no te va a dejar de redarguir, no, ahí está constantemente. Si necesitas ser alentado, si necesitas ser animado, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te lo da. O sea, ese es el punto bien importante. Entonces, entramos aquí a una parte que es impresionante, ¿no? A donde muchos dicen no le dan el valor a estos textos. Dice, la palabra mirar significa discernir. Significa una visión de carácter mental. Es una advertencia para guardarse en contra de algo. ¿Cuál es la advertencia? La incredulidad de mi corazón. O sea, mira, o sea, el espejo de esa. Cuando tú te ves al espejo, te ves quién eres, ¿no? O sea, te ves si tienes algo mal, si hay que arreglar el cabello. ¿En dónde vemos el alma, nuestra alma reflejada plenamente? En la palabra de Dios. Ahí vemos, o sea, tú vas a la Biblia y sale un espejo de tu alma, ¿no? Y ahí ves tu alma, pues imagínate lo que vemos, ¿no? O sea, cada quien lo tiene de tarea. Pero ese es el contexto. Esa alma que te está poniendo ahí, vamos a poner que tiene una mancha negra aquí, ¿quién te está redarguyendo a esa mancha que la quites, que la hagas a un lado, que te centres? El Espíritu de Dios. Y si tú te endureces a eso, vas a empezar el camino de la incredulidad. O sea, la incredulidad es no creer en la verdad de Dios, porque Dios es veraz. O sea, cada vez que tú lees aquí un principio, por ejemplo, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien?
Ahora, ¿ahí es opcional o es un principio? Pero vamos a ponerle bien claro. Ese principio quiero que tú me lo apliques a mí. Pero cuando yo tengo que aplicártelo a ti, no, espera, vamos despacito. O sea, tú sí debes de aplicarme ese principio. Pero cuando yo te lo tengo que aplicar, no, espera. O sea, eso es algo que se gesta. Ahora, eso es lo que nos induce a la incredulidad. Ahora, esa palabra mirar entonces significa percibir. Se aplica a una visión mental, en ocasión se usa como advertencia a guardarse en contra de algo. Significa observar. Habla de una contemplación de carácter especial. Y la palabra incredulidad, que es la palabra pistía del griego, significa infidelidad, dudar, pero también significa desobediencia. Ahora, tú y yo, el día de hoy, y es algo que yo he hablado con muchos, en diferentes formas. Mientras tú y yo estemos respirando aquí, no hemos llegado al final de nuestra vida espiritual. Mientras estemos aquí. Puedes tener 90 años y no llegar todavía al final del camino. Ese final del camino, para nosotros, hay dos eventos seguros para decir, llegué al final. O morimos en la fe, o Cristo viene. Son los dos eventos, no hay más. Y morimos porque aún el pecado está en nosotros, aunque ya fue vencida la muerte, en este momento sigue teniendo el aguijón, ¿sí? Seguiremos muriendo. Entonces, esa palabra, cuando dice, mirad hermanos que había en nosotros corazón malo de incredulidad, esa palabra incredulidad, que significa infidelidad, nos hace reflexionar que si no tenemos cuidado, no hemos llegado al final del camino. Y la tierra prometida, o la nueva vida, es estar en la presencia de Dios que se va a dar hasta el final del camino. Hoy todo es por fe. O sea, hoy a Dios no lo veo, pero lo percibo y es la fe la que estimula esa parte en mí. O sea, yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios me guía. Si tú me dices, ¿cómo? No te puedo dar una respuesta concisa, pero tú y yo lo sabemos de manera interna, que hay un Dios que nos guía, que nos cuida, que nos sostiene, que nos ama. O sea, lo sabemos. ¿Cómo podemos dar esa explicación? No, porque solamente en el lenguaje de la fe se entiende, ¿no? Pero no hemos llegado al final. Entonces, esta exhortación del capítulo 3 es una exhortación que Dios nos da para no apartarnos del camino que estamos transcurriendo en este momento y que todavía no llegamos al final. Yo le decía a un hermano que hablaba conmigo el lunes, y a un hermano anciano, le decía, hermano, usted tenga cuidado de que a pesar de sus 80, 85 años, no ha llegado al final. Porque a lo mejor le faltan 5, 6, 7, 10, no sé. Pero no vaya a ser que en el plan de Dios sea que usted viva 98 y a los 97 se sale del redil. Le digo, imagínese, tenemos que perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y esa es la vida cristiana. O sea, ¿cuándo llega el fin? O morimos o suena la trompeta y Cristo viene. No hay otro. Entonces, leamos el 12 para ir entendiendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el contexto del versículo número 12?
El contexto es lo que dice en el verso 11, que nos llevó a la historia del pueblo de Israel, de los 10 que fueron a ver la tierra prometida, trajeron noticias y la incredulidad del pueblo quiso matarlos y ellos no entraron en el reposo de Dios. Entonces, la apostasía se puede generar en nuestra vida si dejamos de escuchar la voz de Dios. Es bien importante esto. Ahora aquí hay algo bien importante. ¿En este caminar seguiremos pecando? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si hoy peco, aún deliberadamente, porque es mi condición, eso no me excluye de la promesa de la vida eterna. Pero la incredulidad que se va generando por no escuchar la voz de Dios me puede excluir. Ahora, con esto voy a terminar. Si yo peco deliberadamente, es la evidencia de que algo no está correcto en mi corazón. O sea, lo que dije hace un momento, cuando yo voy a la Biblia, al espejo de la Biblia, y la Biblia me va a mostrar que hay algo malo en mí, y que eso me está llevando a pecar, si yo persisto en eso, voy a acabar saliéndome del camino. Entonces, con esto termino esta mañana. No hay que minimizar el pecado en nuestras vidas. O sea, no lo minimices. Ese pecado que hoy hacemos regularmente puede ser un síntoma de incredulidad. Hasta en lo natural es algo que lo podemos entender. O sea, por ejemplo, para que te detecten que tú tienes hipertensión, te tienen que estar tomando la presión constantemente en diferentes tiempos y diferentes actividades. Por ejemplo, si tú un día te tomas la presión y sale alta, pues a lo mejor no es un problema de hipertensión porque venías estresado, a lo mejor no dormiste, o te tomaste un shock de azúcar en una Coca-Cola, ¿no? Y sales alto. Cuando te quieren detectar una cuestión de hipertensión, te dicen, tómese la presión durante tanto tiempo y tienes que ir anotando el día, la hora, y te van haciendo cuando ya sale en diferentes picos, ellos pueden determinar, no, usted tiene un problema de hipertensión. Ya a partir de este momento usted tiene que tomar este medicamento constantemente. El pecado es eso en nosotros. Y tú y yo sabemos que vivimos realmente delante de Dios. O sea, ya no pongamos los ojos en allá, acá. Nosotros y Dios. Y si tú sabes que hoy tienes una complicación seria en tu vida espiritual, no lo desestimes, no lo dejes continuar, porque esa parte te puede sacar del redil. Me decía una persona que, con esto, el sábado pasado platicaba con ella y me decía, es que no sé cómo evitar que vengan y me digan cosas que yo no me debo de enterar. Digo, pues bien sencillo. Bien sencillo. Cuando te vayan a decir algo, por ejemplo, si te van a hablar de una persona que no está, en ese instante tú tienes que decir, no. O sea, no me hables de fulano porque no está. O sea, yo no voy a participar. Tú tienes que hacer frente a eso. Digo, pero si tú escuchas, aunque no hagas nada, se te está haciendo un hábito escuchar lo que no te interesa. Entonces, cuando alguien viene y te va a hablar, no, espera. O sea, ¿me vas a hablar de fulano? A mí, o sea, por ejemplo, que yo te vine a hablar mal de mi vecino. ¿Tu vecino quién es? A mí, qué caramba, tu vecino, ¿no?
O sea, en ese instante tú debes de detenerlo, porque hay un ámbito espiritual también que se gestan cosas espirituales, ¿sí? Literalmente, no quiero usar esas palabras porque han sido muy mal usadas. Es como la expresión, abres una puerta, para que me entiendas. Entonces, en ese ámbito espiritual saben que tú eres una persona que te gusta enterarte de lo que no te importa. Y eso que tú estás permitiendo va a ser usado para destruirte a ti, no a los demás. Entonces yo le decía, mira, cuando venga esta situación, si tú quieres detenerlo, no. A mí no me... O sea, yo qué voy a saber de fulano mengano, a mí qué me va. O sea, si tú quieres que platiquemos o quieres que tengamos una conversación, vamos a hablar entre nosotros, ¿no? Vamos a hablar de cosas que podemos... Pero si tú vas a poner como centro de la conversación la vida de alguien o vas a utilizar esto para denunciar a alguien que no está, pues yo no tengo que participar. Le dije, hazlo, hermana, digo, hazlo. O sea, en el momento que venga alguien, en eso no, ¿sabes qué? No. Y después de 3 o 4 veces vienes conmigo y me dices si funciona o no. Estás deteniendo el asunto, ¿sabes qué? No. Pero ya tú estás convencido de que tú no eres un instrumento de discordia para otros. No te estás dejando llevar, no te estás dejando arrastrar. Así es la vida de pecado. O sea, en cuanto el Espíritu de Dios te dice eso está mal, tienes que ir a tomar una reacción en cuanto a eso. Porque si lo dejas, va creciendo. Y en el ámbito espiritual, saben cómo venirte a tentar, a engañarte. Y mira, ahí caes redondito. O sea, no te vas a dar cuenta cómo vas creciendo. Es como el uso de las drogas. La gente que toma una droga la primera vez lo toma como una experiencia. Y cuando se da cuenta, ya no vive sin eso. Entonces, eso es una parte importante lo que tenemos que nosotros hacer. No podemos nosotros minimizar la importancia del pecado en nuestra vida. No podemos practicarlo abiertamente. Tienes que decirle no. Y con esto es, por muy simple que lo veas. Digo, porque le dije a esta hermana, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Eso se llama murmuración. Estás murmurando de otro que no está. Más a la otra persona, ni la conoces. Digo, sí la ves aquí en la iglesia y no tienes... ¿Cuánto tiempo tienes de ver a la otra persona? Como 2 meses. Pues no la conoces. No sabes quién es. Entonces, ¿por qué vas a escuchar algo de esa persona? En ese momento, esta persona que te quiere sembrar la discordia, que te quiere sembrar la disensión, dile, no te voy a escuchar. Si quieres que sigamos platicando, pues platiquemos de la pintura, no sé, pero no voy a platicar de eso porque eso se llama discordia y yo no quiero ser instrumento. Digo, porque si yo no me doy cuenta, pues al rato yo también voy a hacer lo mismo. O sea, porque es lo que ellos quieren, vienen y te lo ponen a ti para que tú vayas y hagas lo mismo con otro. Y es un conflicto. ¿Y quién se está haciendo daño? Nosotros mismos. Porque si tú hablas de mí y no estando yo presente, pues el problema es para ti, no es para mí. Simple y sencillamente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que no minimicemos el pecado en nuestras vidas. Con eso terminamos. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en nuestras 2 reuniones. Dios les bendiga, hermanos. Y hoy por la tarde recuerden que tenemos nuestra reunión de matrimonios, 5:30 de la tarde. Gracias, Dios les bendiga a todos.